Bienvenidas y bienvenidos a la Realpolitik. Aquí no venimos a repetir noticias, ni a seguir el ruido del momento. Venimos a entender qué está pasando, por qué está pasando y quién gana, y quién paga, cuando se toman decisiones. En cada episodio te traemos análisis político nacional e internacional, contexto, formación ciudadana, geopolítica, debates y conversatorios con una meta clara. Despertar tu interés por la política y devolverle la palabra a quien casi nunca la tiene en la mesa. Porque la política no es solo de partidos, ni de élites, ni de discursos. La política es tu vida cotidiana, el trabajo, la seguridad, la educación, la migración, la economía, los derechos, la libertad. Aquí escuchamos las voces de la gente. El pulso real del ciudadano. Lo que se conversa en la calle, lo que se vive en los barrios, las ciudades, las capitales, los países, lo que se sufre en silencio y lo que se exige con dignidad. Y lo hacemos con un principio que guía todo lo que somos. Lo que el poder decide, lo viven los ciudadanos. Esto es la Realpolitik. Ponte cómodo, abre la mente y empecemos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hola, es un gusto estar aquí para desglosar todo esto. Y para quienes nos escuchan hoy, tenemos sobre la mesa una situación que literalmente está reconfigurando el mapa del mundo en tiempo real. Totalmente. Nos encontramos en los primeros días de marzo de 2026. Y lo que estamos presenciando es una guerra abierta, a una escala que muchos analistas creían impensable, liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Así es, y para preparar esta inmersión, hemos estado revisando una verdadera montaña de información fresca. Una montaña literal. Tenemos desde despachos militares crudos hasta análisis geopolíticos muy detallados de instituciones como The Heritage Foundation y la Fundación para la Defensa de las Democracias. Sí, y también sumamos reportes de medios internacionales, artículos de The National Review, El Espectador, Artículo 14. Más las actualizaciones que llegan minuto a minuto desde el terreno. Es un volumen de datos que, francamente, puede resultar paralizante si uno solo lee los titulares. Exacto. Y por eso nuestra misión de hoy es destilar este caos. Queremos entender exactamente qué está pasando y por qué las potencias occidentales decidieron que la amenaza ya no podía ignorarse. Y sobre todo, cómo estas decisiones están enviando ondas de choque a nivel global. Bueno, vamos a desglosar esto. Porque para entender la arquitectura estratégica, tenemos que dimensionar la escala operativa de los primeros días. Las cifras son asombrosas. Son una locura. Según los despachos, Estados Unidos atacó más de 3.000 objetivos en territorio iraní en la primera semana. Centros de mando, redes de defensa aérea, bases de misiles. Pero hay un detalle histórico que destaca en las fuentes. Un submarino estadounidense hundió la fragata iraní Irisena usando un torpedo en el Océano Índico. Y eso no es algo de todos los días. Para nada. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que este es el primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial. Imagínate. O sea, con toda la tecnología actual, lanzar un torpedo así envía un mensaje muy específico. Es un mensaje brutalmente claro sobre superioridad en el terreno. O en el agua, en este caso. En la guerra naval moderna, disparas misiles a cientos de kilómetros. Claro, más allá del horizonte. Exacto. El hecho de que un submarino se posicione tan cerca sin ser detectado para usar un torpedo demuestra una vulnerabilidad absoluta en las defensas navales iraníes. Y las declaraciones políticas acompañan esa demostración de fuerza. Donald Trump afirmó que destruyeron 42 buques de la Armada iraní en 3 días. Básicamente declarando el fin de la Marina iraní. Sí, y exigiendo una rendición incondicional. Pero destruir barcos es una cosa, y erradicar la infraestructura de un país entero es otra. Es una distinción crítica. Y aquí es donde la táctica de la coalición se vuelve muy técnica. Los informes muestran que los primeros 11 días fueron liderados por fuerzas israelíes. Volando a más de 1.000 millas de sus bases. Así es, destruyendo las defensas aéreas para abrir un pasillo seguro. Un trabajo de demolición previa. Exactamente.
preparando el terreno para que los bombarderos B-2 estadounidenses entraran a atacar la instalación nuclear subterránea de Fordow. Que está enterrada profundamente en la montaña. Correcto. Y esto nos dice que no es un ataque punitivo, es una táctica de erradicación total de la infraestructura. Y esto nos lleva a preguntarnos qué llevó a este punto de ebullición. Revisando The Jerusalem Post, rescatan mucho el discurso de Benjamin Netanyahu de 2015, advirtiendo sobre el programa nuclear. Un discurso que ahora ven como profético. Totalmente. Y aquí hay un enfoque clave en las fuentes, y es fundamental reportarlo tal cual. El argumento occidental es la gravedad de la amenaza que representa Irán para el mundo. Especialmente la importancia de evitar que un Estado islámico opresor radical tenga armas nucleares. Exacto. Las fuentes son contundentes al describir a un Estado que, solo en los últimos días, asesinó a más de 80.000 de sus ciudadanos. Una cifra devastadora. Y que mantiene un menosprecio brutal hacia la mujer. Ese es el núcleo del argumento. Un régimen con ese nivel de opresión interna y radicalismo no puede poseer armamento nuclear. Y si conectamos esto con el panorama general, la Fundación para la Defensa de las Democracias señala que los misiles balísticos intercontinentales y el programa nuclear iraní pasaron a ser un problema central de seguridad nacional para Estados Unidos. Dejaron de verlo como un problema regional. Exactamente. La inteligencia militar occidental empezó a ver a Irán como una fuerza expansionista que rodeaba a sus enemigos con un anillo de fuego. Lo que en Israel llaman la cabeza del pulpo. Argumentan que ya no bastaba con luchar contra los tentáculos o los proxies, como Hezbollah, Hamas o los hutíes. Había que ir a Teherán. Y vaya que fueron. El ejército israelí destruyó el búnker subterráneo del mismísimo líder supremo Ali Khamenei. 50 casas lanzando 100 bombas sobre el complejo. Es un intento de decapitar la estructura de poder de un solo tajo. Pero aquí es donde se pone realmente interesante la situación, porque Irán no se quedó de brazos cruzados. Para nada. Su estrategia de respuesta fue la expansión del conflicto. Intentaron incendiar el vecindario. Los reportes documentan ataques iraníes dirigidos hacia Emiratos Árabes Unidos, específicamente la base Al-Dafra. También a la Embajada de Estados Unidos en Riad, en Arabia Saudita. En Qatar interceptaron 10 drones y en Jordania detectaron 60 misiles y 59 drones cruzando su espacio aéreo. Es una táctica completamente asimétrica. Y el protagonista de esa simetría es el uso masivo de los drones Shahed 136. Y hablemos de los costos, porque el dato económico aquí es revelador. Es fundamental. Un dron de estos cuesta apenas $50,000. $50,000 en la industria bélica es dinero de bolsillo. Y tienen un alcance de 2.000 kilómetros. Imagina tener que interceptar enjambres de esos drones con misiles defensivos que cuestan millones de dólares cada uno. Es financieramente insostenible. Totalmente. Pero el estrangulamiento no es solo militar, es económico. Y ahí entra la amenaza al estrecho de Hormuz. Por donde transita el 20% del petróleo mundial. Exacto. Su teoría de victoria es sobrevivir al bombardeo e infligir suficiente dolor económico global para forzar un acuerdo. Y el impacto fue inmediato. Revisamos que el barril Brent superó los $90 y el gas europeo aumentó un 50%. Además de generar caos regional, como cuando apuntaron a las plantas desalinizadoras en la isla de Kesh. Buscan que la presión interna en Occidente fuerce el fin de la guerra. Pero hablemos de la presión interna en Irán, porque las intrigas palaciegas parecen de película. El tema de la sucesión es fascinante. El ayatolá Ali Khamenei murió el 28 de febrero. Su hijo de 56 años, Mojtaba Khamenei, asume como el nuevo líder supremo en medio de los bombardeos. Una transición en el peor momento posible. Y fíjate en este detalle que mencionan los despachos. La cuenta en Farsi del Mossad, en la red social X, antes Twitter, publicó un mensaje cuestionando por qué Mojtaba quemó el testamento de su padre. Pura guerra psicológica. Absolutamente. Sembrar esa duda en la población es un movimiento muy audaz. Y a esto se suma la advertencia de Trump. En una entrevista con ABC, declaró que el nuevo líder supremo no durará mucho si no cuenta con la aprobación estadounidense. Lo que seguramente alimenta la paranoia interna. Por eso el régimen ha intentado controlar el flujo de información de forma tan draconiana. Con un apagón nacional de Internet. Más de 8 días completos, 168 horas de aislamiento digital absoluto para evitar que la disidencia se organice. Y mientras aíslan a su población, buscan alianzas externas. Las revelaciones del Washington Post indican que Rusia está proporcionando inteligencia a Irán.
Esto cambia las reglas del juego por completo. Totalmente. Moscú está ayudando a localizar posiciones y activos militares de Estados Unidos. Lo que choca con la teoría que veíamos en algunos análisis. Muchos expertos sugerían que Israel y Estados Unidos buscaban un colapso lento del régimen, incluso armando encubiertamente a movimientos separatistas kurdos. Pero con Rusia metida, ese colapso lento podría darle a Irán el tiempo necesario para sobrevivir. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel global? Y aquí es crucial mantener la neutralidad al revisar los datos, porque el dilema diplomático y el costo humano son inmensos. Las cifras de refugiados en Líbano son alarmantes. Más de 300.000 desplazados y casi 300 muertos por la campaña de bombardeos allí. Un impacto humanitario que genera tensiones diplomáticas fortísimas en Occidente. Y el mejor ejemplo es el choque entre Donald Trump y España. Los reportes indican que Trump ordenó cortar negociaciones comerciales con España. Así es. Todo tras la negativa del presidente Pedro Sánchez de permitir el uso de las bases de Rota y Morón para atacar a Irán. Una decisión que fractura la unidad aliada y muestra las posturas encontradas sobre cómo manejar esta guerra. A esto se suman las constantes denuncias internacionales. Amnistía Internacional advierte sobre el riesgo extremo para los presos políticos en Irán. Y hay incidentes que exigen una revisión muy estricta de los hechos. Por ejemplo, Estados Unidos está investigando un ataque a una escuela de niñas en Irán que dejó decenas de menores muertas. Un ataque donde están reconociendo una probable responsabilidad. Por otro lado, el ejército israelí afirma que Irán está usando bombas de racimo sobre civiles. Es una avalancha de violaciones potenciales. Esto plantea una pregunta importante y conecta con la advertencia del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien dijo que la situación podría salirse de control. Exacto. ¿Cómo mantienes el equilibrio entre la erradicación de una amenaza nuclear tan grave y el cumplimiento del derecho internacional? Es un dilema brutal. Y para cerrar nuestra inmersión de hoy, hagamos un repaso rapidísimo para quienes nos escuchan. Claro. Vimos una alianza occidental que cambió su doctrina militar hacia una acción preventiva extrema. Irán utilizando la economía y la energía como armas de guerra asimétrica. Y una región entera pendiendo de un hilo. Esto subraya la interconexión global. Un ataque en Teherán o en el estrecho de Hormuz hace que la gasolina suba a nivel mundial al día siguiente. Y quiero dejar un pensamiento provocativo final a nuestra audiencia. Algo que surge de leer todas estas fuentes. Adelante. Si la estrategia de la coalición tiene éxito y la estructura actual del régimen iraní colapsa bajo el peso de esta campaña militar y el aislamiento total, ¿quién o qué llenará ese inmenso vacío de poder en una región históricamente tan fracturada? Es la gran pregunta que queda en el aire. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nuestro objetivo siempre es ir más allá de los titulares para entender el porqué de la historia. Sigan cuestionando su entorno y nos escuchamos en la próxima inmersión. Gracias por acompañarnos en este episodio de La Realpolitik. Si algo queremos que te lleves hoy es esto: la política no es un espectáculo lejano, es la realidad que se siente en la casa, en el trabajo y en la calle. Por eso aquí no venimos a gritar más fuerte, venimos a pensar mejor, a contrastar, a cuestionar y a entender. Tu voz importa. Cuéntanos qué opinas, qué tema quieres que analicemos y qué estás viviendo en tu comunidad. Porque lo que el poder decide, lo viven los ciudadanos, y este espacio existe para que esa verdad no se calle. Si este episodio te aportó, compártelo, síguenos y activa las notificaciones para no perderte lo que viene. Esto fue La Realpolitik. Hasta la próxima.